en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando todos tengan, nos ponemos en reverencia para lecturar la santa y bendita palabra de Dios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando todos tengan, responden con amén. Si ven que alguien no ha encontrado todavía, por favor ayúdenlo. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Amén, ¿todos tienen? Dice así la palabra del Señor, se la leo como está escrita en el nombre del Padre, el Hijo y por la autoridad del Espíritu Santo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, que nos guíes, nos ayudes. Una vez más, Padre amado, háblanos conforme tu voluntad. Dígale, Señor, háblame, porque te escucho. En el nombre de Jesús, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, redacúyenos, para poder realizar toda buena obra. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda obra humana, terrenal, y que tu Espíritu Santo sea tomando control y dominio de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le he puesto, mi hermano, a esta porción de la palabra de Dios, cómo vencer la tentación. Amén. Y cuando hablamos de cómo vencer la tentación, mi hermano, sabemos que el cristiano, desde que ha recibido a Jesús como su Salvador, desde ese momento se enlistó en el ejército de Dios, decidió salir de las tinieblas, venir a la luz admirable de Cristo. Por ende, se hizo automáticamente enemigo de Satanás. Que Dios reprenda en esta hora su nombre. Y cuando hablamos de tentación, quiero que usted entienda qué significa eso, porque muchas veces tenemos la tentación de frente y no sabemos identificarla porque no sabemos lo que es una tentación. Amén. Pensamos que tentación solamente es que venga un hombre o una mujer sin desnuda y es tentación. No, eso no es solamente la tentación. Amén. Y definimos la palabra tentación como una incitación o atracción a hacer lo malo, desobedeciendo a Dios, ya sea por deseos internos o presiones externas. No es pecado ser tentado. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Amén. Ahí el hombre peca, cuando cede. La Biblia dice claramente que nosotros, mi hermano, pasaremos por tentaciones, pasaremos por dificultades, por diversas pruebas, dice la Biblia. Amén. Pero no es uno. Vale. ¿Dónde va? La chillana. Pero nosotros tenemos que tener convicción, templanza, para poder resistir y no permitir que el enemigo haga escarnio en nuestras vidas, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece,
Primera de Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre. Nosotros debemos de entender, mi hermano, que existen tres cosas que nosotros con las cuales tenemos que luchar. Número uno, están los deseos de la carne. Amén. Que son los placeres, las adicciones, los impulsos sexuales y otras cosas más que son arrastrados por causa de la concupiscencia del hombre o la parte negativa que tiene el hombre. Amén. Número dos, los deseos de los ojos, que es la codicia, el materialismo, la envidia, ¿verdad? Entonces son cosas que te hacen pecar delante de Dios solamente con ver. La Biblia dice, mi hermano, claramente que nuestros ojos son las ventanas del alma. Y que cuando tú presentas, mi hermano, delante de tus ojos pecado, tú estás ofreciéndole a tu alma el pecado. ¿Su nombre? Es por eso que cuando una persona, mi hermano, se deja llevar por pornografía, se deja llevar por cosas ilícitas, mi hermano, y se deleita, mi hermano, en lo que está viendo, entonces rápidamente su carne actúa y esa carne le va a obligar a usted a llevar o a ser arrastrado bajo la tentación. Es por eso que muchas veces cuando hay jóvenes que están envueltos en cuestiones, mi hermano, de pornografía, terminan siempre con problemas de masturbación. A su nombre. Y tercero, la soberbia de la vida, que es lo que te arrastra. En eso, el orgullo, el poder, el ego. Amén. Hay una barrera grande muchas veces, mi hermano, y sobre todo en los cristianos, que se llama orgullo. Hay gente que le gusta, mi hermano, que la gente le pida perdón, pero le cuesta pedir perdón y reconocer que muchas veces tenemos errores. ¿Su nombre? Nosotros debemos de entender que estas tres cosas son tres tipos, hermano, de cosas que nosotros mismos tenemos que rechazar. Son tres cosas que Eva, en el Génesis 3, fue tentado. Tres cosas por las cuales Jesucristo, en el libro de Mateo 4, también fue tentado. Amén. Jesucristo, mi hermano, fue llevado y arrastrado por estas cosas, solo que a diferencia de nosotros, a diferencia, mi hermano, de Eva, podría decir, Jesucristo no pecó. Eva sí se fue, mi hermano, se dio, y en el momento que se dio, entonces vino el castigo de parte de Dios. Todo pecado, toda cosa que nosotros hagamos tiene su consecuencia de parte de Dios. ¿O no lo creen? Amén. Que si Dios a nosotros no nos la cobra al inicio, nos la cobra después. Entonces, cada vez que usted cometa alguna infracción, no espere, mi hermano, que de pronto no ocurra nada. La diferencia es que cuando Dios actúa, Él actúa en amor y misericordia. Él no castiga así. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros padezcamos juntamente con el impío. Porque cuando Dios castiga al impío, mi hermano, es algo duro que va a pasar por el impío. Pero como nosotros somos sus hijos, Él a nosotros nos trata no como alguien que es permisivo, alcahuete. No, Dios no es alcahuete de nadie, sino a la oreja. Solo que Él tiene misericordia de nosotros por nuestras almas. Su nombre. La Biblia dice, mi hermano, que Jesucristo fue tentado. Amén. Como segundo punto, pero Él venció. Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue tentado? El diablo. Por eso la Biblia dice, no digas que Dios te tenta, porque Él no tenta ni puede ser tentado. No puede ser tentado tentar a nadie por el mal. No, sino que Él muchas veces, como el libro de Job, permite que el hombre pase por diversas situaciones y el diablo viene y trae la tentación para ver muchas veces de qué estamos hechos. Su nombre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. A su nombre. A su nombre. Cuando Jesús fue tentado, mi hermano, Él fue tentado en todas las facetas. Pero sin embargo, la Biblia dice que no se halló pecado en Él. Amén. Él a nosotros nos dejó ejemplo de cómo resistir al enemigo. Dile que está a tu lado: hay que resistir al enemigo. Primero, Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. El diablo muchas veces te puede ver a ti, mi hermano, debilitado. Te puede ver a ti, mi hermano, cabizbajo. Pero si tú estás lleno del poder de Dios, aunque estés débil externamente, tu hombre interno siempre va a reflejar de qué estás hecho. Amén. Y cuando el diablo venga a ti, va a ver la luz que está internamente y va a huir. Porque la Biblia dice que Satanás no soporta, mi hermano, el poder, la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que a la presencia de Dios los demonios tiemblan y huyen. A su nombre. A su nombre. Jesucristo usó la palabra de Dios contra la tentación. Él le dijo: escrito está. Amén. Porque el diablo siempre va a usar la palabra de Dios para contradecirte. Siempre va a usar la palabra de Dios para hacerte pecar. Es por eso que hoy en día, mi hermano, en muchas doctrinas, en muchas denominaciones que se han abierto a raíz de un malentendido o una tergiversación de la palabra de Dios. Amén. Ha habido un extravío. En ese momento que se produjo, mi hermano, esta confusión de la palabra, este extravío, entonces ahí, mi hermano, se forjó una secta, se forjó, mi hermano, un error, y entonces se produjo una nueva doctrina con algo diferente, algo más permisivo para el hombre y menos atractivo para Dios. Amén. Digo atractivo en el sentido de que es algo que a Dios no le va a agradar. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Jesucristo, mi hermano, usó la palabra de Dios contra cada tentación, contra cada cosa que el enemigo quiso hacer en contra de él. Él usó la palabra de Dios para toda cosa. Yo expliqué hace 2 días atrás más o menos que la palabra de Dios tiene la respuesta para toda situación, para todo problema. Cuando tú estás pasando momentos difíciles y dices que ya estás débil, dices que no puedes continuar, la Biblia te dice a ti, mi hermano, que Él es el que le da la fuerza al cansado y multiplica la fuerza en aquel que no tiene ninguna. Amén. Otro dice: bendito sea el nombre de Dios, que tú no puedes hacer las cosas para Dios, tú no puedes hacer porque no tienes la capacidad. La Biblia dice claramente que aquel que sea falto de conocimiento, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Amén. La Biblia nos enseña, mi hermano, cada faceta o cada cosa que nosotros, el enemigo diga que de pronto nosotros no servimos. La Biblia dice que Dios para nosotros para Dios somos su preciado tesoro. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, para cada cosa, mi hermano, hay una respuesta. Para cada situación hay algo que tú debes de entender. La palabra de Dios te va a dar la pauta para cada cosa. Amén. Jesucristo no dialogó con Satanás, sino que razonó con el pecado. Amén. Porque tú no tienes que hablar con el diablo. Tú tienes que enfrentar a la tentación, tú tienes que resistir a la tentación, tú tienes que pasar la tentación, es decir, tienes que hacer, bendito sea el nombre de Dios, de un momento de resistencia para que aquello no tenga efecto. Eso es un momento nomás que pasa, y si tú sales triunfante de eso, Dios promete darte recompensa por causa de eso. Amén.
¿A su nombre? Si nosotros queremos vencer la tentación, debemos de seguir el modelo que Jesús nos dejó a nosotros, no el de Eva, el de Jesús, lleno del Espíritu Santo y anclados a la palabra de Dios. Amén. ¿Su nombre? Como tercer punto, mi hermano, las verdades bíblicas sobre la tentación. La Biblia dice en en Santiago 1, 13 al 15, la Biblia nos habla a nosotros, ¿verdad? Desde entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Y dice, cuando estés pasando la tentación, no digas que estás pasando de parte de Dios, porque Dios no tenta ni puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es arrastrado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay una cosa que la Biblia dice, que cuando el hombre es arrastrado, es seducido y peca, ahí es donde da luz el pecado. Amén. A su nombre. Vamos a Santiago, capítulo 1. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. ¿Me entiende? En este caso, cuando una persona peca, hay dos clases de muerte. Amén. La primera es la espiritual. El hombre se muere espiritualmente porque la relación con Dios, cuando peca, se corta. Y usted puede ver, mi hermano, en el momento que una persona anda en pecado, no tiene respaldo, no tiene, mi hermano, anda con un momento, mi hermano, de desierto en su vida. Amén. Y necesita ayuda urgente, necesita del Espíritu Santo para que obre en su vida. En cambio, la persona, mi hermano, cuando está libre de situación, está libre de pecado, esta persona tiene libertad para alabar, tiene libertad para orar, tiene libertad para buscar, tiene libertad para hacer todo lo que quiera hacer para Dios. Amén. Cuando una persona está atada, es imposible, porque su propio pecado lo ata hasta que Dios lo haga libre. ¿A su nombre? ¿Cuándo se hace libre el hombre? Cuando el hombre se sincera con Dios y Dios viene y levanta la aflicción de tu vida, saca lo que está mal en ti. ¿A su nombre? ¿Me está entendiendo? Amén. Dios es fiel y da la salida. Dile que está a tu lado, Dios te da la salida. Nunca estaremos a una tentación de frente sin que podamos resistir con su ayuda. Es decir, si Él no está, tú y yo podemos pecar y podemos fallar, podemos caer y podemos ser destruidos por el diablo. Pero si Él está ahí, en cada faceta de tu vida, si Él está presente en cada momento que tú eres tentado, siempre Dios te va a dar la salida. Cuando el hombre aprende a confiar en Dios y a depender de Dios, aunque seas tentado, porque vas a ser tentado, todos seremos tentados, solo que hay una gran diferencia. Cuando el hombre, mi hermano, resiste la tentación, la Biblia dice claramente que Dios te dará la corona de vida a todo aquel que pasa por esta prueba. ¿Su nombre? ¿Me están teniendo? Amén. Número 3, la tentación no es única. Amén. Todos enfrentamos luchas similares, pero hay algo: no estás solo. Dile que a tu lado, tú no estás solo. Dios está contigo. Amén. Acuérdense lo que leímos en antes. Antes leímos y la Biblia dice, mi hermano, que aquel que nos ayuda, ¿verdad? Así como nos permitió que entremos a eso, es decir, le dio permiso para que ya lo venga y vean de qué estamos hechos, Él mismo dará la salida también a todo esto. Amén. Solo tú tienes que resistir. Dile que está a tu lado, resiste. Resiste, Darío. Me falta un poco y te puedes... Obviamente que si tu problema tiene que ver con cuestiones sexuales, la Biblia dice claramente que si tú te estás quemando, no tienes don de incontinencia, ¿qué dicen? Cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. Amén. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña que para todo hay una solución.
a no ser que usted sea eunuco. Dios lo haga eunuco o eunuca. Amén. ¿Sí? Alguien que de pronto ya no sienta deseo sexual, ya no sienta ninguna atracción, pero si usted siente atracción hacia el sexo opuesto, mi hermano, mi hermana, y no tiene de pronto ese compañero o esa compañera y está solo, sola, le recomiendo que si no tiene ese don, cásese. Que si se casa, no peca. Peca si han hecho el gallo bello, la gallina blanca, ¿cómo es? ¿Ya? Ahí sí peca delante de Dios. ¿Me entiende? ¿Sí? A su nombre. Y si es soltera, soltero y no tiene ese problema, siga como está. Y así, como dice el apóstol Pablo, quiero evitaros esas situaciones, ¿no? Amén, esas luchas. A su nombre. Hay 5 pasos para vencer la tentación. Quiero que tú aprendas cada uno de esos. Amén. Primero, tienes que identificar tus áreas débiles. ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde es que el diablo se mete en tu vida y hace cambio de ti? ¿Dónde es que el diablo, mi hermano, te ataca una y otra vez y eres presa fácil para él? Amén. Nosotros tenemos que ser honestos primeramente contigo mismo. Tienes que reconocer, porque para poder entender que eres tentado, para poder entender que tú eres o tienes una debilidad, tienes que reconocer que está esa debilidad en ti. ¿Y cuál es? Tienes que saber identificarla. Amén. ¿Cuáles son tus puntos vulnerables por donde el enemigo está entrando y está haciendo escarnio en tu vida? Y estás permitiendo que eso entre una y otra vez en ti. A su nombre. Normalmente, mi hermano, esas cosas suceden cuando el diablo nos tenía en el mundo prisionero, en un área donde más nos tenía agarrado, en esas áreas donde él más te va a atacar porque sabe que es donde te tenía sometido. Cuando tú vienes al Evangelio, él te sigue atacando en esa área porque sabe, mi hermano, que ese es tu lado flaco. Entonces, tú tienes que trabajar en esa área que está el enemigo haciendo escarnio para fortalecer esa área y para que no haya una brecha donde el enemigo entre y haga escarnio de tu vida. ¿Me está entendiendo? No minimices tus debilidades. No es que no, esa es una lucha que tengo, pero es sencilla. No, mi hermano, por muy pequeña que sea la lucha, por muy pequeña que sea tu debilidad, tú tienes que aprender a reconocer que hay una debilidad y que el diablo no va a desperdiciar la oportunidad para hacer escarnio de ti. Tú tienes que reconocer, hermano, que el diablo va a aprovechar cualquier situación con tu vida. Acuérdense, la Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Él vino para acabar contigo y él va a aprovechar, así sea la más mínima oportunidad para hacer pedazos. Entonces tenemos que reconocerlas, esas áreas, esos puntos débiles para trabajar en ellos. A su nombre. Gloria a Dios. El Señor dijo que no se duerma. Va a perder la bendición, le digo, ¿no? ¿Sí? Si está durmiendo, párese mejor. Vaya, mójese la cara. Un ejemplo, mi hermano, de esto es Sansón. La Biblia dice que él no pudo reconocer su debilidad emocional. No la pudo reconocer. El amor lo cegó, mi hermano. Él fue arrastrado y seducido por su concupiscencia, por una cara bonita, por un rostro bonito, quizás por un cuerpo bonito. Entonces fue seducido por Dalila, mi hermano, y el hombre se desparramó. ¿Y a dónde lo llevó la tentación? Falló. Perdió el propósito, perdió sus vistas y casi pierde hasta la vida antes de cumplir el propósito de Dios. Porque ya cuando él reconoció, él reaccionó, entonces le dijo al Señor, bueno Padre, devuélveme nuevamente mi fuerza para poder terminar y culminar, y de una vez ahí se acaba todo. El hombre cogió y destruyó el templo donde estaba toda esa gente burlándose de él y él murió en ese lugar también. Pero terminó lo que fue a hacer. Amén. A su nombre. Número 2, lo mismo delante. Llénate de la palabra de Dios. En todas las áreas, mi hermano, tú tienes que usar la palabra del Señor. Amén. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Amén. La palabra de Dios, mi hermano, es un escudo y es una espada para que tú y yo nos podamos proteger, nos podamos defender cuando el enemigo está atacando. Cuando Satanás atacó a Jesucristo y le dijo, escrito está, Jesucristo también tomó la espada y dijo, escrito está. Amén. No que al rato la hora viene el diablo, te tenta y te dice, escrito está. Espérame, déjame ir a buscar.
y ni siquiera con el celular la encuentras. Tú tienes que aprender, mi hermano, que existen armas en la palabra de Dios y tienes que aprender a usar esas armas, depender de esas armas, porque el enemigo te va a atacar. Espérate, diablo, que yo tengo un versículo, solo que no me acuerdo. Déjame acordarme para atacarte. ¿Qué te va? Ni bien te pones a buscar, ya te dio de nuevo. Ya te ha dado hasta 20 puñetazos, tú ni siquiera has lanzado uno. Amén. A su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Memorizar versículos específicos según tus luchas. Si tus luchas son sexuales, si tus luchas son de cualquier índole, de acuerdo al área donde tú estás siendo atacado por el enemigo, ahí tú debes de tener citas bíblicas, promesas de Dios, palabras de Dios, para que cuando el diablo venga, tú le enfrentes con la palabra del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso que cuando Cristo fue tentado, Él venció al diablo, mi hermano, porque Él conocía la palabra de Dios. Acuérdese, el diablo, que Dios lo reprenda, sabe más Biblia que tú. Él conoce mucho más la palabra que tú. Amén. Él no abría una Biblia. Espérate Jesús. Aquí dice la palabra de Dios, escrito está. A ver, está el libro. No, Él le habló. Ta. Y usted debe hacer lo mismo. Amén. Aprenda esa cita bíblica en cuanto en el área donde usted es vulnerable, para que pueda defenderse. Número 3, huye del pecado y corta lo que te hace caer. Amén. Donde está tu tentación, o donde está la persona o las personas que te seducen para que tú caigas, esa gente no es tu amiga, no es tu amigo. Donde está tu tentación, huye de eso, porque siempre el diablo va a usar a esas mismas personas para hacerte caer y burlarse de ti a través de aquellos mismos que tú llamas amigos. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Tú tienes que huir, mi hermano, de todo. No luches con el pecado en tus fuerzas, porque vas a terminar cayendo. Recuerda, tú eres un ser humano y te estás enfrentando a entes espirituales, y los entes espirituales tienen poder, amén, y sus energías, sus fuerzas no se acaban, porque son espirituales, amén. Pero si tú confías en Dios, no solamente te va a dar poder, sino que te va a dar unción para que ese enemigo huya delante de la presencia de Dios y delante de ti, a su nombre. Evita personas, lugares y situaciones que te acerquen al pecado. Si tú eres vulnerable a una situación, si tú eres vulnerable a tal persona o a varias personas, aléjate de eso. Sal de ese lugar. No frecuentes los lugares donde tú has caído, porque vas a volver a caer. Amén. No es que, ahora sí diablo, ahora sí dame un segundo round y vas a ir de nuevo por ahí mismo. Y poco te da duro, te hace la misma entrada y te da. Espérate, ya vuelvo. Voy a otro tercer intento, que es la tercera la vencida. No, mi hermano. La Biblia dice que José huyó de la tentación. Amén. Usted tiene que huir de la tentación. Si usted sabe que es un punto débil para usted, corra. Amén. José quizás se sintió atraído por la mujer de Potifar, por eso que él salió corriendo, porque decía, hermano, que si quizás el hombre se quedaba ahí, iba a terminar cayendo, pero como él temía más a Dios, mi hermano, entonces él se fue. No, ¿me entiende? Dile que está a tu lado, apártate y corre del pecado. La Biblia dice en Mateo 29 al 30, ¿verdad? Mateo 5, 29 al 30, dice lo siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus ojos, de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo te sea echado al infierno. Amén.
Es decir, si tienes tropiezo, no te digo, hermano, tú tienes problemas, tú estás viendo el pecado, pastor, ya me voy a arrancar un ojo, espérese. La Biblia dice que tengo que sacarme el derecho y va y se saca el ojo derecho. No, sáqueme el izquierdo. No, no te manda eso, es literal. Es literal. Amén. En pocas palabras te está diciendo, no veas. Aléjate de eso. Amén. A su nombre. Dios. Vuelvo a tocar el tema. Amén. La Biblia dice que José huyó, mi hermano, de la esposa de Potifar. Esa fue su victoria. Amén. ¿Por qué Dios lo respaldó? ¿Por qué José no murió? ¿Por qué Potifar no lo mató? Porque José era inocente. Aunque haya muchas cosas que lo acusaban. La mujer de Potifar lo acusó de violación, lo acusó de muchas cosas, pero Potifar no lo pudo matar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre obra en justicia de parte de Dios, Dios siempre te va a defender. Dios no va a permitir que te suceda nada. Aunque muchos se levanten contra ti, Dios siempre te va a dar bandera de victoria. ¿Su nombre? Número 4, mantén una vida de oración y vigilancia. Amén. Hay que mantenerse orando. La Biblia dice que tenemos que velar y orar para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Amén. Tenemos que nosotros estar vigilantes. Tenemos que estar orando constantemente, sobre todo si tenemos puntos débiles. Señor, mira mi situación, mira mi problema. Y usted expresa su problema, cualquiera que sea, mi hermano, si es de tentaciones o si es de alguna situación, ¿verdad?, que está quejando su vida. Llame el pecado por su nombre y dígale al Señor que cierre esa puerta por donde el enemigo está entrando. Amén. Usted no puede cerrar la puerta, tiene que pedirle a Dios que se la cierre, porque Él es el único que puede abrir y cerrar las puertas. Cuando Él cierra, no hay otro que abra. Cuando Él abre, no hay otro que cierra. Amén. Así que, mi hermano, usted tiene que pedirle a Dios, tiene que exigir, mi hermano, en su derecho como hijo de Dios, para que Dios, mi hermano, responda a la petición que usted está haciendo. No le digo que le obligue, no, Dios, usted no lo puede obligar, pero sí puede llegar a su corazón, exigiéndole, mi hermano, que Dios le ayude, que Dios lo socorra, que Dios, mi hermano, vaya hacia usted en defensa. Amén. ¿Su nombre? ¿Me está entendiendo? La oración fortalece tu vida espiritual y te mantiene alerta. Si tú oras, entonces el diablo no puede hacer nada en contra de ti. Pero si tú no oras, ¿qué dice afuera? ¿Qué dice el cristiano? El diablo te devora. Amén. Tú no ores, ¿verdad, hermano? Deja de orar un mes. Deja de leer la Biblia un mes. Deja de levantarte de madrugada un mes. No congregues un mes. Y vas a ver que al cabo de ese mes, tú andarás más mundano que cualquiera afuera. Amén. Porque mientras más cerca, acuérdate, yo lo puse de ejemplo una vigilia pasada que hubo, el pecado y Dios. ¿Verdad? Mientras más cerca del pecado te alejas de Dios. Mientras más cerca de Dios te alejas del pecado. Así de simple. Aléjate de la iglesia. Ándate de las cosas de Dios y vas a ver que el mundo te va a llevar. Satanás te va a cagar el peso. Y cuando estés afuera sin defensa, sin protección, te va a hacer pedazo. A su nombre. Gloria a Dios. Si no oras, tú eres vulnerable. Si tú no oras, mi hermano, tú eres presa fácil para que el enemigo haga escarnio de ti. A su nombre. No solo tienes que orar en el momento de la tentación, sino que tú tienes que estar orando en todo momento, en todo tiempo. Pedirle a Dios que te ayude. Pedirle, mi hermano, a Dios. Orar antes de cualquier situación como prevención. Tú vas a salir, Padre, cúbreme. No sé a qué me voy a enfrentar, pero tú sí sabes. Guárdame, líbrame del mal. Aparta toda, si tu tentación es femenina, ¿verdad? Si eres hombre y tu tentación femenina, aparta toda mujer carnuda. Aparta toda sinvergüenza que me quiera sacar. Si tu tentación, mi hermana, es un hombre, aparta esa sinvergüenza que está que me guiña el ojo. Aparta ese ahí que está que me hace de besito. Amén. A su nombre. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, no haga como el hermano Michael dijo una vez, me la gano para Cristo, después si es la voluntad de Dios me caso. No haga eso, hermano. ¿Sí? Ve en Dios, busque en Dios y va a ver que Dios hará su perfecta voluntad. Su nombre. Igual que cuando uno, mi hermano, está en comunión con Dios, igual, mi hermano, que la prédica anterior,
tenemos que depender del Espíritu Santo. Número 5, hay que depender del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Tenemos que estar en el Espíritu. Acuérdense, la concupiscencia es tu parte negativa, tu parte mala. Amén. La concupiscencia del hombre, el hombre la tiene, sea cristiano o no sea cristiano, la tiene. Solo que cuando la persona busca de Dios, su parte mala desciende y su parte espiritual crece. Pero si tú dejas de orar, va subiendo el hombre malo, ¿verdad? Tu parte mala, y la parte buena va descendiendo. Cuando te haces carnudo, mi hermano, entonces no solamente tú te acercarás al diablo, sino que serás el mejor amigo de él. A su nombre. ¿Sí? Y si tú eres amigo del diablo, eres enemigo de Dios. Así de simple. Amén. El Espíritu Santo te da dominio propio, discernimiento y te da fuerza para que tú puedas resistir todo ataque del enemigo. Pide su llenura diariamente. Recuerda una vez más, no estás solo, Él está contigo en todo momento. Él te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Incluso Cristo, cuando fue ascendido, te dijo: no los dejaré solos, sino que enviaré a otro consolador, y Él les va a enseñar todo lo que yo ya les había enseñado. ¿Su nombre? Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Si tú haces morir tu carnalidad, tu parte carnal, la parte espiritual, créemelo, vas a comenzar a tener experiencias con el Espíritu Santo como nunca la has tenido. Amén. Él estará contigo, te enseñará cosas, te mostrará cosas, mi hermano, y verás la gloria de Dios en tu vida. Yo estaba como usted, yo estaba así, donde usted está sentado. Yo era un miembro común y corriente. Yo nunca me iba a imaginar un día predicar la palabra en una iglesia. Pero Dios me honró el lugar donde yo nací y comencé a predicar. El diablo quiso tumbarme, mi hermano, me tumbó más claro, pero no me destruyó. Permitió el Señor, mi hermano, que yo pase por esa situación para que conozca y sepa qué es eso, para que de pronto, mi hermano, porque Él me dijo: cuando venga otro pasando por lo que tú pasaste, puedas decirle lo que yo he hecho contigo. Como yo no entendía la situación de las tentaciones, ¿verdad? De esto de ser cristiano y andar en cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo permitió, mi hermano, que el diablo me dé duro por bocón, porque eso nos pasa a los cristianos muchas veces. Cuando hablamos más de la cuenta, el diablo vino y nos da duro. Amén. Entonces, cuando yo lo desafié, el diablo vino y me hizo pedazos. Pero Dios no me dejó, mi hermano, que el diablo me destruya, sino que Él dejó una brecha para que Él pueda, mi hermano, hacer algo mío. Amén. Cuando Cristo vino a mi vida y restauró mi vida, mi hermano, yo le pude ver en todas las facetas. Vi su amor, vi su misericordia. Yo sé lo que es estar, mi hermano, en un momento de disciplina. Yo estuve pagando disciplina en el lugar donde estuve, salí de allá, Dios me llevó a otro lugar y igual estuve en ese lugar, mi hermano, donde crecí más, aprendí más de Él, vi su misericordia y entonces pude conocer más de su presencia. Lo que le puedo decir a mis hermanos jóvenes y hermanos adultos, que Dios sí te da oportunidad para que tú te reivindiques. El problema es, ¿te quieres levantar o no? El problema es, ¿quieres seguir así o quieres verdaderamente salir de ahí? Dependerá mucho de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. No. En cuanto, mi hermano, a las situaciones de las consecuencias de ceder versus la recompensa de resistir, trae muchas cosas, ¿no? Trae sus repercusiones. Cuando hablamos de ceder, mi hermano, cuando tú cedes a la tentación, eso de ceder te trae un sentimiento de culpabilidad. Amén. Cuando tú cedes, hay algo que no te deja crecer, no te deja desarrollar, y cuando tú vas a hacer algo para Dios, esa culpa va a estar ahí en ti y no va a permitir que tú desarrolles como hijo de Dios. A su nombre.
Eso traerá consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Eso va a hacer que tú, mi hermano, tengas un conflicto contigo mismo y te va a ir alejando más y más de la presencia de Dios, porque va a traer alejamiento de Dios. Aunque su perdón está disponible, mi hermano, el pecado que de pronto te hundió, te humilló o te mantuvo lejos de Dios, va a estar taladrando tu corazón hasta el día que Dios quite ese oprobio de tu vida. ¿A su nombre? Entonces, nosotros debemos entender. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque es el momento, mi hermano, cuando yo pasé por una disciplina, ¿verdad? Yo pasé por una disciplina. El Señor permitió que me siente en la última banca y es el lugar más feo del mundo. No sé por qué a ustedes les gusta estar ahí atrás. Es el lugar más feo del mundo. Es el lugar donde hace más frío, no porque el aire está allá atrás. Me refiero en la parte espiritual. No se siente nada de Dios. Amén. Y a veces Dios tiene que enviar vasos para hablarte porque tú estás frío. Y peor si no buscas, peor si no te sometes a la voluntad de Dios. Amén. Estás ahí, estás parado, no haces nada, te ríes, estás viendo a todo el mundo, te ríes de pronto del uno, del otro, pero tú no te aprovechas, hermano, tú no haces realmente lo que debes de hacer, buscar la misericordia de Dios. Aleluya. A su nombre. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces, este sentimiento de culpa hace que nosotros muchas veces nos alejemos más de su presencia. Y ahí es donde el enemigo dice, si estás en disciplina, anda, peca nomás, así igual ahí se va, si ya estás pagando por los tiempos. Cuidadito, mi hermano, no cometas ese grandísimo error. Porque quien va a cobrar, mi hermano, esa factura, es de allá arriba, no nosotros. ¿Me entiendes? Amén. Así que dile que está a tu lado, rectito, mi hermano. Rectita, mi hermano, dile eso. Amén. A su nombre. Resistir al cambio, mi hermano, resistir a la tentación te trae gozo. Amén. La Biblia nos enseña, mi hermano, que cuando tú resistes la tentación, te sientes bien, te sientes gozoso. Amén. La Biblia nos enseña claramente, mi hermano, que recibimos fortaleza espiritual porque cada vez que tú resistes una tentación, es un peldaño que tú subes, es un peldaño que tú escalas. Y como el diablo ve que no pudo hacer nada contigo, te manda una prueba más fuerte para que tú, a ver si te puede hacer caer. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando tú has subido de peldaño, también subes de unción, también subes, mi hermano, de autoridad espiritual. Entonces el diablo tiene que usar demonios con mayor rango para ir, mi hermano, atacándote de una manera más fuerte. Pero mientras más tú resistes, más subes peldaño, más subes en unción, más subes en presencia de Dios. El diablo seguirá cuando tú, mi hermano, aprendes a resistir, esa resistencia que tú haces en contra del pecado y el acercamiento a Dios hace que tú tengas mayor intimidad con la presencia de Dios. Amén. Y cuando tú tienes mayor intimidad con la presencia de Dios, eso te va a ir alejando más del pecado, más de la maldad, más de las cosas negativas, porque cuando aprendes a vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a dar las directrices para que tú puedas soportar la tentación de cada día. Es más, Él te va a revelar lo que el diablo va a hacer en contra de ti y Él no va a permitir que tu pie tropiece en piedra. Amén. Por tanto, cuando tú resistes, vienen recompensas en tu vida. La Biblia dice en Santiago 1:12 que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando tú resistes a la tentación, hay una corona que Dios tiene reservado para ti. Amén. A su nombre. La Biblia nos enseña en Santiago 4:7 que cuando tú resistes al diablo, él se va, él huye de ti. Buscad a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia dice que cada vez que el enemigo viene a tentarte, ¿verdad? Según el ejemplo de Mateo 4:11, después de la tormenta viene un momento de calma. Cuando Satanás vio que no podía, que Dios lo reprenda en esta hora, vio que no podía hacer caer a Jesús, la Biblia dice que él cogió y se apartó, se fue de él. Y en el momento que él se va, descendieron ángeles y le servían a Jesús en ese momento.
Amén. Dios siempre va a mandar la provisión para tu vida. Dios siempre va a mandar la bendición para ti. Cuando tú resistes a la tentación, Él siempre estará dispuesto para bendecir tu vida. ¿Sí o no? Número 6. Tenemos herramientas prácticas para vencer diariamente las cosas que tú y yo podamos pasar. Amén. Tenemos el tiempo devocional diario que tenemos que tener con Él. ¿Sí? Es una herramienta esencial. Tu búsqueda diaria, aparte de que tú vengas al culto, tú tienes que tener un momento personal con Él en tu casa. ¿Sí? Donde tú diariamente, mi hermano, leerás palabras, o escucharás alabanza, o escucharás prédica, o mi hermano, algo sucederá en el mundo espiritual cuando tú te conectas con Dios. No necesariamente, mi hermano, puedes decir, es que no oré de madrugada. No, puedes orar en cualquier momento, pero obviamente la oración de la madrugada es la más eficaz. Amén. Pero tú puedes orar. Diariamente lo puedes hacer. En cada momento lo puedes hacer. Hay momentos, mi hermano, que cuando yo le ofrezco a Dios ayuno, en el trabajo donde estamos ahí escuchando alabanza todos los días, ¿verdad? O prédica, estamos ahí, yo estoy orando, estoy trabajando y estoy orando. En mi mente no voy a estar como loco hablando así como estoy hablando con usted, pues te va a decir, el doctor se costó ya, está hablando como loco. Amén. Pero sí me pongo, mi hermano, en mi mente a orar, a reprender, a pedir a Dios que obre en nuestras vidas, que obre en la iglesia, a clamar por cada uno, mi hermano, por el ministerio, por los pastores, por los lugares, y pedirle a Dios que siga extendiendo su reino en la tierra. A su nombre. Cuando usted tiene un devocional extra, aparte de lo que Dios te pide, mi hermano, tú vas a recibir recompensa. Ojo, no le estoy diciendo haga una comunión con Dios y olvídese de las cosas que Dios pide. Porque si tú te rehusas a lo que Dios hace, al llamado que Dios hace, y aparte de eso, no, Señor, yo no voy a ir a esas cosas, a esas reuniones que tú has convocado, pero sí voy a hacerle yo acá para mí. Usted, mi hermano, Dios no le va a escuchar nada, no le va a responder nada. Amén. Porque a Dios se le complace primero que le obedezcan a su palabra. Si Dios dijo, hoy hay ayuno, o si Dios dijo, hoy hay vigilia, o si Dios te dijo, hoy te quiero en mi casa, y tú dices, no, Señor, voy a hacer un ayuno primero, tú te vas a desobedecer. Primero se cumple la palabra de Dios. Luego, lo que tú quieras ofrecerle, que Él te lo va a recibir con la gana. Pero Él no te va a recibir algo si tú le estás siendo desobediente a su nombre. ¿Me entiendes? Amén. Tiene que rendir cuenta a alguien maduro espiritualmente. Amén. A su nombre. Puede tener un consejero, puede tener, hermano, un mentor, alguien, hermano, en quien de pronto pedir oración, pedir un consejo, ¿verdad? Tiene que filtrar su entretenimiento de redes sociales. Muchas veces, mi hermano, pasamos porque a veces me toca a mí, sí, lo reconozco, sí, en momentos que me pongo, mi esposa a veces me llama la atención y tú pasas demasiado con ese teléfono, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las veces, mi hermano, sí, paso muchas veces, mi hermano, a veces poniendo mensajes, pegando cosas, pero paso metido en eso. Amén. Me gustan esos juegos mentales también, sí, participo de juegos mentales, como lo que es ese de Tetris, las cosas que uno utiliza para desarrollar más tu intelecto. Amén. No ando con ese Free Fire que muchos ponen, mi hermano, a ponerse a pelear. Yo conozco cristianos, mi hermano, que hacen esas cosas, que juegan esas cosas. Amén. A su nombre. Entonces, tenemos que renovar la mente constantemente. Usted constantemente tiene que renovar su entendimiento. Tiene que participar activamente en la iglesia. Amén. En su comunidad, en el lugar donde usted congrega. Participar, que son herramientas que Dios ha provisto, mi hermano, para que usted pueda servir y servir con excelencia. A su nombre. La tentación no es el final, sino es una oportunidad para demostrar fidelidad. No es que viene la tentación y se acaba ahí y se fue todo, no. Cada vez que hay una tentación, Dios te va a probar a ver su fidelidad. A su nombre. A su nombre. ¿Sí? Pues Él te va a probar la fidelidad. A ver si eres fiel o no eres fiel a Él. Si vas a resistir o simplemente vas a servir. A su nombre.
Recuerda que Él no te ha dejado solo. Él está contigo todo tiempo, en todo momento. Él ha dejado su palabra para que tú aprendas de ella y con ella misma te puedas defender. Dejó la presencia del Espíritu Santo para que también te enseñe, te guíe, te corrija, para que también el Espíritu Santo te convenza de justicia, juicio y pecado. Amén. El Espíritu Santo te convence y te dice, cuando viene la tentación, lo primero que te dice, no, porque se va a cortar la comunión con Dios. Vas a perder esto, vas a perder aquello, ya no vas a tener revelación, ya no voy a hablar contigo, ya no voy a estar cerca de ti porque el pecado me va a alejar de ti. Amén. Es decir, esa intimación que tú tienes con Dios, mi hermano, se va a cortar si tú cedes a la tentación. A su nombre. Y cada vez que tú vences a una tentación, simplemente te haces más fuerte cada vez. Amén. Si tú vences la tentación, espiritualmente tú vas subiendo de nivel cada vez. Y tu carácter se forma a la imagen de Cristo. A su nombre. Yo no sé si tú estás luchando, mi hermano, con alguna tentación actualmente. No sé, mi hermano, pero lo que sí te puedo decir es que no estás solo. Él está contigo. En medio de esa prueba que tú crees que no la vas a poder superar, o una prueba que es muy dura para tu vida, puedo decirte que Dios está contigo, que nunca te ha dejado, y muchas veces simplemente Él guarda silencio para ver de qué estás hecho. Amén. ¿Me entiendes? ¿Sí? Por ende te digo que Él te está viendo, que hablas, cómo piensas, cómo procedes cuando estás pasando un momento de deseo. Amén. A su nombre. Pida a Dios que te llene de fuerza. Pida a Dios y comprométete a caminar, mi hermano, en santidad, y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Solo así podrás triunfar en medio de tanta adversidad. Amén. Quiero que te pongas de pie una vez más.